Directiva Nacional de Alianza País separa de la presidencia del movimiento a Lenín Moreno. Buró Político del Gobierno desconoce la decisión. Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, rechazó decisión de la Dirección Nacional del Movimiento de Gobierno y expresa su respaldo a Lenín Moreno. Listo operativo de seguridad para feriado por Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Miércoles 1 de noviembre de 2017, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos. El Buró Político del Gobierno Nacional desconoce la separación de Lenín Moreno de la presidencia de Alianza País. La noche de este martes, la Dirección Nacional del Movimiento Oficialista designó a Ricardo Patiño como el nuevo presidente de la agrupación política. La noche de este martes, el movimiento Alianza País vivió sus horas más tensas. La secretaria ejecutiva del movimiento oficialista, Gabriela Rivadeneira, anunciaba la decisión tomada por la Dirección Nacional de esta organización política. La pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento Alianza País, el señor Lenín Moreno Garcés. Ricardo Patiño, quien fue designado como el nuevo presidente del movimiento Alianza País, en medio de aplausos de sus seguidores, justificó la resolución. Llevar adelante la propuesta política de la oposición de la derecha, que perdió las elecciones, no la ganó, sino que la perdió, es uno de los elementos principales que ha provocado un desconcierto. Minutos más tarde, desde el Palacio de Carondelet, vino la respuesta por parte del Buró Político del Gobierno Nacional. Ministros, secretarios de Estado y la vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, se presentaron juntos. Vicuña calificó de risible la actitud de varios miembros de Alianza País. Sino que responden a actitudes arbitrarias, antidemocráticas, totalmente desapegadas a los principios y a las normas que rigen nuestro movimiento, nuestro proyecto político. Por ende, obviamente, desconocemos tamaña arbitrariedad. Y criticó el manejo del movimiento oficialista. Que parece que en el camino se desorientaron, la brújula seguramente se les dañó y no se ha entendido que el movimiento Alianza País es una organización política, no es una hacienda, no es una finca. Luego fue el turno del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal. Él criticó las decisiones adoptadas por la Dirección Nacional de Alianza País. ¿Cómo primero se pretende tomar una decisión o se toma una decisión, corresponde a una convención, de primero decir, le separamos de la presidencia y luego convocar a la Comisión de Ética para que siga el proceso? Es decir, primero te sanciono y después llamo a la Comisión de Ética. Según la Dirección Nacional de Alianza País, entre los argumentos para la pérdida inmediata de la dignidad como presidente de esta organización política de Lenín Moreno, es su inasistencia consecutiva e injustificada a las sesiones de la Dirección Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, rechazó la decisión de la Directiva Nacional de Alianza País de separar de su cargo como presidente del movimiento a Lenín Moreno. Tras hacer público su respaldo a la gestión de Moreno, el titular del Legislativo calificó la medida como arbitraria, al tiempo que sostuvo que no se respetó el debido proceso para el efecto. De arbitraria e ilegal, calificó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, la decisión de separar a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento Alianza País, medida adoptada por la directiva del movimiento la noche del martes. Según Serrano, se ha violentado la Constitución y el régimen orgánico del movimiento oficialista. Rechazo absoluto a la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal. Si hubo o no infracción es potestad del Comité de Ética del movimiento analizar la medida, enfatizó el titular del Legislativo, mas no de la Dirección Nacional, que incluso dijo no permitió el derecho a la defensa de Moreno. Hay una Constitución que se ha violado,
porque no hubo debido proceso, no hubo participación, no hubo derecho a la defensa. El presidente Serrano expresó su respaldo a Lenín Moreno, quien dijo sigue siendo el presidente del movimiento de gobierno. El titular de la legislatura acotó además que el trabajo en la Asamblea Nacional seguirá en función de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Nos debemos a un movimiento, pero también nos debemos a la gran mayoría de nuestros compatriotas. Su colega de bancada, Daniel Mendoza, también rechazó la medida. Él explicó que este tema convoca una reunión del bloque de asambleístas de Alianza País el próximo martes. En respeto a ellos, yo creo que lo necesario es que todos garanticemos la presencia en la próxima reunión de bloque. No obstante, para el legislador Augusto Espinosa, el retiro de Lenín Moreno como presidente del movimiento oficialista está establecido y sustentado por el estatuto interno del movimiento de gobierno. Que el gobierno estuvo buscando la división del bloque. Fue público que hubo en la semana pasada reuniones en Carondelet. Estos hechos ya han generado pronunciamientos. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, dijo: ¿Quieren convención? Ahí estaremos. Por fin reacciona la Dirección Nacional de Alianza País, atendiendo el clamor de la militancia y en estricto apego al estatuto. Todo mi apoyo al nuevo presidente de AP, Ricardo Patiño. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la coyuntura política ha generado pronunciamientos desde varios sectores, unos a favor y otros en contra. Es el caso del Frente de Organizaciones Hatarishum, conformada por 5 grupos: UNURIC, Federación de Transporte, Organización Amarun, Asociación de Militares y la Agrupación de Policías, quienes acompañaron y respaldaron el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, tras la separación del cargo de Lenín Moreno como presidente del movimiento Alianza País. Dichas organizaciones dialogaron con el titular de la legislatura, quienes anunciaron que el próximo miércoles, a partir de las 16 horas, desarrollarán una gran movilización con el objetivo de apoyar la gestión del primer mandatario. Luis Simbaña, presidente de Amarun, además destacó los temas que serán trabajados en conjunto con la Asamblea Nacional. Nosotros decidimos primero venir a respaldar al presidente de la Asamblea Nacional por la gestión que está haciendo en beneficio del pueblo ecuatoriano, ¿sí? Y en esta coyuntura estamos pidiéndole una cita para exponer algunas observaciones, algunas leyes que se han aprobado y otras que están por aprobarse, ¿no? Nosotros estamos planteando que se nos recibe en Comisión General para hacer la exposición de un proyecto de ley de una alianza público-comunitaria, en virtud que ya con el anterior gobierno se envió un proyecto de ley económico urgente de una alianza público-comunitaria, y queremos estar en igualdad de condiciones las organizaciones. El próximo lunes, el Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá la carta del Contralor Subrogante sobre la resolución de destitución de Jorge Glass en calidad de exministro de Estado. Sin embargo, la ruta jurídica que debería seguir el legislativo aún está en duda. Los asambleístas exponen sus interpretaciones sobre cómo debería actuar la Asamblea. Unos apuntan al juicio político para destituir al segundo mandatario, mientras otros se quedan en la fiscalización. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional. El lunes 6 de noviembre, el Consejo de Administración Legislativa conocerá la carta enviada por el Contralor Subrogante Pablo Celi, en la que explica los argumentos de la resolución mediante la que destituye a Jorge Glass como ministro de Sectores Estratégicos y la glosa de $5.840 por haber encontrado responsabilidad culposa en el caso conocido como Singue. Para tomar una decisión al respecto de esto, ya sea enviar a la Comisión de Justicia o en su defecto requerir algún tipo de informe específico también de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, al momento son diversas las interpretaciones y los escenarios que exponen los legisladores. Para Silvia Salgado, a la Asamblea no le corresponde ejecutar la decisión del Contralor, pues precisó que el Legislativo hace control político y si se procede con la destitución como vicepresidente, la vía sería el juicio político. Sin embargo, la Carta de Contraloría no cumpliría como una causal. Somos la autoridad nominadora, como dice la ley. Sin embargo, es el espacio en representación de la ciudadanía la que debería decir algo al respecto. Sin embargo, para la expresidenta de la Asamblea Nacional y actual asambleísta, la resolución de Contraloría podría ser parte de un proceso de fiscalización, sin que necesariamente motive un juicio político.
Se puede ingresar y se puede abrir este proceso de investigación siempre y cuando el Consejo de Administración Legislativa evidencie que hay el sustento necesario como para el inicio de un trámite correspondiente. Otros dicen que Pablo Celis se arrogó funciones y que esto podría derivar en juicio político en su contra. Porque está contraviniendo la Constitución y las leyes de la República. Para la oposición, en cambio, la notificación de la Contraloría abonaría para enjuiciar al vicepresidente. Todos los dedos apuntan al vicepresidente de la República. Que conducen inevitablemente a pensar que Glass pasará los próximos meses en la cárcel con sentencia. Según los legisladores, el movimiento creó la entrega formal de la solicitud de pedido de juicio político en contra de Jorge Glass. La harán el próximo 7 de noviembre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con el respaldo de 49 firmas, la asambleísta por Creo, Yanine Cruz, ingresó formalmente el pedido de juicio político contra el asambleísta del oficialismo, Augusto Espinosa. Su argumento se basa en la supuesta omisión de responsabilidades de Espinosa frente a casos de abuso sexual a menores de edad en centros educativos, cuando este se desempeñaba como ministro de Educación. Según la legisladora de oposición, Espinosa mantuvo en reserva información sobre estos actos sin que obtengan sanción alguna. Entre las pruebas que sustentan su pedido están videos, audios y denuncias de los padres de familia, pues según la legisladora, el exministro conocía de al menos 100 denuncias de abusos en contra de menores de edad durante su gestión. Este pedido se basa en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Cumplimiento del artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por omisión. En este caso nosotros nos facultamos en el artículo 131 de la Constitución para dar paso a un juicio político a una autoridad incompetente y que no ha cumplido a cabalidad sus funciones. Bueno, nosotros hemos primero presentado acá los requisitos, tenemos las evidencias, tanto recortes, grabaciones, tenemos documentación por parte de maestros, documentación por parte del padre de las víctimas, tenemos documentación inclusive de la red de maestros, documentación de los jubilados que han ganado los juicios y el Ministerio de Educación no ha aceptado pagar, por ejemplo, las jubilaciones, y un sinnúmero de insumos que tenemos que agradecer a los valientes maestros y a los padres de familia de estas víctimas que han roto el silencio y han logrado que nosotros tengamos la información oportuna para poder entregar inclusive fotografías. Sinamikan ay yukun ay malaya tikangiche yukunchi yami kasna kachishi piwiche kunawan kikinpa wasi mancha yamukunchi mashi Belki Sánchez ay chichi wiche kunawan kaipi kajarinchi. Separación Lenín Moreno. Kainachishi imami kasna kai Alianza País hatun wanguri pusha kuna imaka Lenín Moreno hatun runata kasna pusha imanta anchochinchi nishpa willachirka kuna. Shinayati chay ashaya pachakuna kipapimi kai Buró Político del Gobierno Nacional Tandanaku y Piquimirishka apukuna imakanirka kai kamana pactarina chukan estaban pis yaki shina rikurin chaita kamana rixinchi chonishpami rixichirka kuna. Reacción Presidente Asamblea. Shinayati kai hatun rimanaku ikuna manta mamayakta tananaku ita pusha José Serrano pairuna ima pishkunan kaito tamanta ka nirkami ñukunchika yakta pusha Lenín Moreno runa tami kai pillanapakunchi shinayati kashna kaina chishi kai Alianza País wanguripi pusha kuna mana ña kashna kai yokichishka manta ka rixinchik chunishkami kai pika willachirka kuna. Apoyo organizaciones sociales shinayati kai hatun rimanaku ikuna manta ka Chimbapura kuna, yanapa kuna, imami kai picarimanakushka kuna. Hatarishun, kai mingarishka manta, runa kuna, ayukuna ima pishnishkami, yukunchika yakta pushak Lenín Moreno, runa tami kaipi, yanapa kunchi, shinayati kai shamu hunkai, chijay punja imami kaparinakuiman, chishipi yukshishu nishpami, rixichishka kuna. Trámite notificación Contraloría, shinayati kai punja ima kai shamu punja, awakipimi, kasna kai Consejo de Administración Legislativa, Kaltandanaku imapi rixinka kuna. Imagina ya kashna kai Contralor shukilka kachashka kai pika. Imagina ya kai Jorge Glass kashna yakikuna tiashka imatami rixichishpa kachashka karkachay tami kai shamo punja kuna rixinka kuna. Juicio político Espinosa shinayati kunan kai punja imami chuskuchunga iskun apukuna yanapashkawan Yanine Cruz apugimaka kashna kai punja kai juicio político ñawinchi tamañashpa Augusto Espinosa
Espinosa shuti imata kasna ñawinchiman kay achishpa kaypi kimichishka kan. Payka kay yaji watakuna kay yachayta llaktapi pusakushpami kay wawakuna llakichishkata mana rikushka nishpami kaypi huchachishka kon. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, más información. Atención, hace pocos minutos ingresó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2018, así como también el proyecto de ley urgente en materia económica que había sido anunciado ya días atrás por parte del Ejecutivo. Estos documentos deberán ser conocidos y tramitados por el Consejo de Administración Legislativa CAL y en lo posterior pasar bajo análisis de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Mariela Logroño ha seguido de cerca este tema y nos amplía la información. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hace pocos minutos, a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional, fue remitida la proforma presupuestaria 2018 y la programación cuatrianual. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, la proforma del presupuesto general del Estado asciende a 34.853 millones, lo que representa un nivel de gasto menor de 5.3% respecto del alcanzado en el presupuesto aprobado para el 2017. En la proforma se ha cubierto, de acuerdo a la ley, las asignaciones correspondientes a salud y educación y se ha priorizado los recursos que se destinarán para el cumplimiento de objetivos sociales, entre los que se encuentran los programas del Plan Todo una Vida. En cuanto al procedimiento, la doctora Livia Rivas, secretaria general de la Asamblea Nacional, explica el proceso y el tratamiento que se llevará a cabo en torno a la proforma presupuestaria 2018. Bueno, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar la proforma presupuestaria. Dentro de este plazo, obviamente lo que corresponde es al Consejo de Administración Legislativa remitir a la Comisión, en este caso sería el régimen económico tributario y su regulación y control, la que en un plazo de 10 días debería presentar un informe. Este informe deberá ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para que sea aprobado, con la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que hubieran observaciones, el Ejecutivo tendría 10 días adicionales para que se acoja las observaciones de la Asamblea Nacional o se ratifique y remita nuevamente a la Asamblea Nacional, que en un plazo de 10 días también podría ratificarse en sus observaciones originales al Ejecutivo con una votación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Además, le recordamos que la proforma presupuestaria pasará a manos del Consejo de Administración Legislativa para el correspondiente análisis y posterior envío a una comisión especializada para su tratamiento. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela, por ese reporte. Decíamos al inicio de este informe que también llegó esta tarde el proyecto de ley urgente en materia económica que había anticipado remitiría el Ejecutivo al Parlamento ecuatoriano. Esta propuesta se denomina Ley Orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador. Como parte de la exposición de motivos de este documento, se destaca que complementariamente a las políticas económicas de promoción a la producción, generación de empleo y fortalecimiento de la dolarización, es necesario profundizar en el marco normativo que transparente las relaciones entre el sector público y privado, con la finalidad de imposibilitar acciones ilegales de defraudación y ocultamiento de información. Esto es apenas un extracto de lo que se recoge en la exposición de motivos del proyecto de ley urgente en materia económica que, reiteramos, ha ingresado ya también esta tarde a la Asamblea Nacional. El Parlamento, conforme lo dicta la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendrá 30 días para su tratamiento y aprobación en el Pleno. Estaremos atentos al desarrollo de esta información, al trámite que dará la comisión respectiva respecto de este tema, así como también de la proforma presupuestaria 2018. En tanto, queremos informarles que la Comisión de Régimen Económico aprobó la víspera el informe de ejecución del presupuesto correspondiente al primer semestre de este año 2017. Las cifras que dejó el documento generan reacciones. La Comisión de Régimen Económico aprobó con 8 votos el informe de evaluación financiera global del presupuesto general del Estado, presentado por el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la semana pasada. El documento, que incluye los informes de ejecución de presupuesto y el de modificaciones presupuestarias, corresponde al periodo comprendido entre enero y junio de 2017.
Sin embargo, al interior de la mesa legislativa existen preocupaciones. La asambleísta Vilma Andrade cuestionó la baja ejecución presupuestaria en inversión y educación. El 34% en términos de toda la educación y 17% en las universidades, justo en las universidades emblemáticas. La legisladora Mae Montaño, en cambio, sostuvo que ambos gobiernos, el de Rafael Correa y el de Lenín Moreno, tienen las mismas políticas económicas. En realidad, pueblo ecuatoriano no vemos cambio. Por su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret se refirió a la balanza comercial y al presupuesto para cubrir las pensiones jubilares. Estar pendiente con relación a la balanza comercial, a la balanza nacional, porque sí hay algunas alertas con respecto al incremento de las importaciones. Nos preocupa saber cuánto de esos 319 millones de dólares han sido ya pagados y depositados a los jubilados. Además, se expresó sobre el anuncio del presidente Moreno sobre el estado de la economía de Ecuador. Al presidente Moreno no le llegó la información correcta en su momento y lamentablemente ese no es el discurso que se los dio a conocer al pueblo ecuatoriano. Yo lamento mucho. Mientras que el legislador Esteban Melo destacó el manejo económico en el periodo de Rafael Correa y la recuperación de la economía ecuatoriana. El informe aprobado será entregado al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Karel Sack, TVL Noticias. Reformas al Código Orgánico Integral Penal para la lucha contra la corrupción fueron conocidas este miércoles en la Comisión de Justicia. El tema del otorgamiento de amnistías también fue abordado. La Comisión de Justicia recibió a la asambleísta Encarnación Ducci, quien explicó su propuesta de reformar el COIP. La reforma del artículo 581 del COIP para que no sea necesario el informe de procedibilidad para que la Fiscalía inicie la investigación por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, que es una excepcionalidad que pone el Código Orgánico Integral Penal en este artículo. La legisladora informó para qué serviría este cambio a la normativa. Con esto estaríamos ayudando que no necesariamente la Contraloría tenga que terminar con un procedimiento de auditoría, emitir el informe con inicio de responsabilidad penal y que recién ahí comience la Fiscalía a realizar la investigación previa. Por su parte, el asambleísta Mariano Zambrano expuso el proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción de su iniciativa y presentó sus principales aristas. Comprende reformas en tres leyes: el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Servicios Públicos, de Servidores Públicos. Dentro de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, pues lo que creemos es que la designación del subcontralor no sea electa por el mismo contralor, sino que sea a base de un concurso de méritos de oposición. Al final de la comisión también se trató el tema de las amnistías. La legisladora Lourdes Cuesta dio su opinión al respecto. Sabemos que en el Ecuador, en el régimen de Rafael Correa, hubo perseguidos políticos y tenemos que revisar claramente cada uno de esos nombres para que esas amnistías puedan ser otorgadas de manera justa y de manera coherente. Las amnistías forman parte de las propuestas en torno al diálogo del presidente Lenín Moreno. Karel Sack, TVL Noticias. Vamos a cambiar de tema, amigos. Apoyar a los pequeños emprendimientos de comerciantes que laboran en los alrededores de la Asamblea Nacional es el compromiso que asumió el Parlamento tras la dotación de nueva infraestructura para su trabajo diario. María Fernanda Medina dialogó con los comerciantes. En la capital de los ecuatorianos, día a día encontramos pequeños negocios de comerciantes de dulces y a quienes con franela en mano y betún ofrecen limpiar el calzado. Oficios que no solo satisfacen las necesidades de los clientes de la Carita de Dios, sino además de sus familias, que esperan los frutos del trabajo diario. En los exteriores de la Asamblea Nacional nacen historias que muy pocos las conocemos. En la calle Juan Montalvo, al pie del Legislativo, hace más de 40 años ofrecen sus productos María Guamán, quien vende golosinas, y Tidio Espinel, quien se dedica a lustrar zapatos. Una de esas, de las tantas noches que el presidente de la Asamblea, José Serrano, caminaba por el lugar, se percató de las condiciones en las que trabajaban estos dos personajes. Es ahí que surgió la iniciativa de que el Parlamento pueda dotarles de nuevos espacios para que puedan trabajar dignamente. María Guamán, la señora de los dulces, como muchos funcionarios públicos la conocen, recordó que a través de su pequeño negocio ha podido mantener a todos sus hijos y hasta sus nietos, por lo que la entrega de esta nueva estructura no solo se merece un gracias. Le agradezco mucho al presidente que me ha dado, pues no, ¿para qué voy a decir no? No estoy conforme, yo estoy bien contento. He tenido ese
de pensar y darme en esto, porque son 40 años que yo he sufrido aquí, soles, vientos, aguaceros y tanta cosa. Tidio Espinel, quien se dedica a lustrar zapatos, también al pie de la asamblea, contaba que el lunes pasado, cuando llegó a su habitual puesto de trabajo, se llevó una gran sorpresa por su nueva caseta, pues asegura que es la primera vez que alguien se acuerda de ellos. Cuando yo vine el domingo, ya había estado hecho ya. ¿La caseta? Sí, ya había estado hecho. Entonces, justamente, ayer me entregaron los candaditos. La próxima semana una emprendedora adulta mayor, quien se encuentra trabajando sobre la calle Gran Colombia, recibirá también su caseta nueva por parte de la Casa de Todos. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Wija kunawan yukunchi katinchi kasna kaichishi pikunan kai chishi ima mika ima majakta tandanako yukuman kai shamo guata ishkiwaranga chunga pusa guatapi kulki jankana pa rixichi panga kai manchayamushka shinajati kai wan mi astawan kai shamo punja kuna ima pi kasna kai rimanakuita katinka kuna tukui apukuna shinajati shukti kilka paschayamurka mi kasna kulkimanta kamachi tarurana pa utkashpa kasna rurana kamachi maña ima mika ima manchayamushka kai chishi. Ejecución presupuestaria shinayática y régimen económico mingarishka oku ima pimika ishkewaranga chunga kanchis watapi imashina kasna kai kulki yankai paktashka willa ikuna imata ñacharishpa kaipi rixichishka kuna apukuna mi kaipi imashina paktashkata rikunga kuna yayachinga kuna pishmashikuna kai shamuk punja kuna kama. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Amigos, finalizamos esta emisión de noticias compartiendo con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para el próximo lunes 6 de noviembre a las 7 de la mañana, sesión de la Comisión de Justicia con el debate sobre los casos presentados respecto de las solicitudes de amnistías enviadas mediante resolución del CAL de 12 de septiembre de 2017. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado en esta emisión de noticias. Tengan todos una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.